Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo con este primer webinar de TropiDry. Yo soy Arturo Sánchez Azofeifa y soy el investigador de una red que se llama TropiDry. TropiDry está orientada a estudiar las dimensiones humanas y biofísicas de los bosques secos tropicales de las Américas. Y es una red que está financiada tanto por el Instituto Interamericano para el Cambio Global, IAI, por sus siglas en inglés, como también por el National Science and Engineering Research Council of Canada, que se llama NSERC. Quiero darles a todos ustedes entonces una muy cordial bienvenida a esta serie de webinars y esperamos que los mismos sean muy productivos para todos ustedes. Un par de anuncios que son importantes. El primero es que por favor nos sigan en Facebook para saber cuáles son los diferentes seminarios que vienen, y también que acordarles que vamos a dar una certificación de 12 horas para todos aquellos que nos sigan, pero tienen que seguirnos en todos los webinars. Al final, por favor, nada más mándenos una nota al sitio que vamos a poner eventualmente en Facebook y le haremos llegar a ustedes su certificación de aprovechamiento de 12 horas. Bueno, comencemos. ¿Qué son los bosques secos tropicales? Los bosques secos tropicales es quizás lo que nosotros llamamos no la última frontera de desarrollo económico, pero más bien la primera frontera de desarrollo económico. Hay muchísimos cambios en el uso de la cobertura de la tierra. Además, son bosques que son altamente sensitivos a cambios de temperatura y precipitación. Por lo tanto, son sensibles al cambio climático. La diapositiva que les mostramos aquí a ustedes es un estudio que nosotros hicimos para el IAI y que analiza todas las tendencias de productividad de bosques secos en las Américas. Fue para los datos de 1982 al 2006 producidos por el sensor MODIS, específicamente en NDVI. Y ahí podemos ver que estos bosques son muy sensibles a cambios en la productividad y también que puede ser positiva o negativa o nos puede dar resultados mixtos. Pero como podemos ver, los más afectados son los de la región de la Caatinga en el noreste de Brasil, así como aquellos bosques en la costa pacífica de México cercanos al estado de Jalisco. Ahí hay elementos de productividad negativa, mientras que los bosques en Colombia y Venezuela tienen una productividad positiva, igual que los del bosque seco del Chaco. Entonces lo que nos indica aquí es que estos bosques están cambiando. Y también no solamente eso, pero hay mucha tendencia en el uso de la tierra. Hay tierras que se abandonan, tierras que se deforestan. Entonces el mosaico del bosque seco en América Latina es un mosaico que nosotros hemos venido diciendo compuesto de bosques secundarios. Entonces la pregunta es, ¿qué es o cuáles son las huellas que estamos observando en estos bosques? Porque no todos son bosques tardíos como en el Amazonas, etcétera, sino entonces cómo nosotros podemos entender esta tendencia, cómo podemos determinar qué nos diferencia un bosque de 10 años, de 20 años, de 50 años, de 100 años. Entonces, esto es más que todo la orientación de esta presentación. Nuestro conocimiento de los bosques secos también es muy limitada. Una vez publicamos un artículo que indicó que por cada 300 artículos de bosque lluvioso que se producían, salía uno de bosque seco. Y también podemos ver que en realidad el 88% de toda la producción científica viene generalmente de 3 países, México, Brasil y Costa Rica. Y la mayoría de esto es en bosques secundarios. Entonces la pregunta de nuevo es cuáles son esas huellas que estamos observando. Nosotros siempre dividimos nuestros bosques en 3 áreas, bosques estados tempranos, estados intermedios y estados tardíos. Aquí pueden ver ustedes en esta diapositiva cómo se pueden ir detectando esas huellas exactamente, que no solamente son de vegetación, pero son todavía huellas muchísimo más complicadas. Y estas huellas las vamos a ir viendo a lo largo de los próximos 10 presentaciones. Entonces, yo he pensado a lo largo de los años que podemos detectar o encajonar estas huellas de los bosques de la sucesión
secos en 4 áreas. Una que llamamos ecológicas, espectrales, estructurales, hidrológicas y micrometeorológicas. En esta presentación yo les voy a hablar a ustedes de las huellas ecológicas, de las huellas espectrales, de las huellas estructurales y de las huellas micrometeorológicas. Las huellas hidrológicas son un poco más difíciles de comprender porque requieren un nivel de cuenca bastante alto, pero también tienen relaciones ecológicas, estructurales y espectrales. Pero por la presentación vamos a enfocarnos en estas 4 áreas: ecológicas, espectrales, estructurales y macrometeorológicas. Por ejemplo, en el caso de las huellas ecológicas, en esta gráfica que podemos ver aquí, podemos hablar de huellas que nos dicen que los bosques pueden ser diferentes, como sabemos, en términos de composición, riqueza y densidad de especies. La biomasa es diferente, los ataques de los herbívoros es diferente y la fenología puede ser también diferente. Entonces hay que entender la parte de las huellas ecológicas desde un elemento, por ejemplo, de estas 4 clases. En términos de huellas estructurales, podemos hablar del índice de área leñosa, del índice de área foliar, del índice de área de plantas y el volumen de plantas que se encuentran en un determinado estado de sucesión, así como de la fracción de la radiación fotosintética absorbible. ¿Qué es esto? Es la cantidad de luz que las plantas están utilizando para producir fotosíntesis, que es extremadamente importante y que puede utilizarse en combinación con el área foliar, o que nosotros llamamos en inglés Leaf Area Index, para calibrar imágenes de satélite que pueden darnos una idea de la distribución de los bosques por estado de sucesión a un nivel regional. Y después tenemos las imágenes, las huellas espectrales, que son asociadas con lo que las plantas reflejan la luz o cómo las plantas reflejan la luz, y que tenemos la concentración de clorofila, concentración de carotenoides, el contenido de agua en las hojas, que es muy importante, y cómo estos 3 elementos se relacionan a índices espectrales de vegetación. Esto es como, utilizando imágenes de satélite, nosotros podemos detectar o relacionar observaciones en la parte visible con la parte infrarroja y generar índices como, por ejemplo, el índice normalizado de vegetación o NDVI. Entonces, esos 3 elementos, ecológicas, estructurales y espectrales, así como las meteorológicas, serán analizadas en esta presentación. Las interacciones entre estas huellas son muy importantes. Uno no puede pensar que podemos tener estas huellas en forma solas y que no interactúan. Por ejemplo, las huellas ecológicas están relacionadas con la edad de la parcela, y la edad de la parcela nos permite ver, en combinación con las huellas ecológicas, qué tipo de pigmentos hay en esas hojas y cuál es el contenido de agua. Entonces, esos elementos de la parcela, ecología y pigmentos y contenido de agua se relacionan con las huellas espectrales. También tenemos elementos de intercepción de la precipitación, o cómo la cuenca del bosque seco responde a aspectos ecológicos y crecimiento del bosque. Y también tenemos las huellas estructurales, por ejemplo, el área foliar y el FPAR, que mencioné anteriormente, es la fracción de la luz que se utiliza para actividad fotosintética, que también se relaciona con aspectos espectrales y aspectos ecológicos. Entonces, todo está integrado. Lo que nos ha pasado por muchos años es que nosotros hemos estado simplemente un grupo trabajando en los aspectos espectrales, otros grupos trabajan en aspectos ecológicos, otros grupos en los aspectos hidrológicos y otros en los aspectos estructurales, pero hace falta poder llegar y meter todo junto para ver verdaderamente cómo es que el bosque seco tropical funciona. Estos son ejemplos de las distintas huellas. La primera que tenemos aquí son las huellas espectrales. Esto es para el supersitio de monitoreo ambiental en el Parque Nacional Santa Rosa en Costa Rica, en la provincia de Guanacaste. Y podemos ver, por ejemplo, cómo la primera foto es del satélite de un área de pastos. La segunda es de un estado temprano. La tercera es de un estado intermedio y la cuarta de un estado tardío. Entonces podemos ver cómo los satélites capturan estas diferencias. Entre más rojo significa que hay más hojas en los árboles y mayor saturación de la luz que absorben eso. Y aquí podemos ver las 4 representaciones de los estados de pasto, temprano,
intermedio y tardío desde un punto de vista ecológico en términos de número de especies, etc. Y después tenemos las partes estructurales, que es, por ejemplo, en este caso utilizamos fotografías hemisféricas para ver cuál es el área foliar y también para ver cuál es el área leñosa. Y podemos ver inclusive que la cantidad de cobertura de copra se cierra con el estado de sucesión. Entonces podemos ver cómo estas huellas se integran a nivel espectral, a nivel ecológico y a nivel estructural cuando se ponen todas dentro de una misma perspectiva. Hablemos un poquito de las huellas ecológicas que mencioné anteriormente. Estas son en el caso de observaciones que nuestra red ha hecho en riqueza de especies en sitios en Brasil, Costa Rica, en sitios, por ejemplo, con distintos regímenes de precipitación. Y podemos observar siempre, por ejemplo, en el caso de Brasil, que hay mayor tendencia de especies, y eso lo sabemos mucho. Cuando el bosque se vuelve más maduro, hay mayor incremento de especies. Se puede observar claramente en el caso de Brasil, muy bien en el caso de Cerro de Cipó, y también en el caso de Patos. Estos son los dos sitios más secos. En el caso de Mata Seca en Brasil y de Costa Rica, vemos que hay una caída importante en los sitios tardíos. Y esto se debe a que los bosques secos tropicales tienen mayor riqueza de especies de lianas en los bosques intermedios, que hace que esta medida de riqueza sea más alta. Entonces, es una tendencia que observamos en sitios que son muy altamente controlados. Entonces, como pueden ver aquí, de nuevo, esta tendencia alta que se ve en los sitios intermedios es con respecto a la presencia de lianas. Cuanto a densidad de especies, también podemos observar, eso es un estudio que se hizo por nuestros colegas en México, en el CIECO, que demuestra que la densidad de especies se incrementa también con el nivel de sucesión, desde pastos hasta estados tempranos, intermedios y tardíos. De igual forma, en términos de área basal, hay una tendencia que es positiva, que hemos venido observando en Brasil y Costa Rica, y que también muestra que esta importe variable de biomasa también se puede observar como en una forma positiva y en muchos casos estadísticamente significante conforme cambia el estado de sucesión. Y lo mismo observamos en el caso de la biomasa, en donde podemos ver que hay una tendencia positiva conforme la sucesión se incrementa. Y también podemos observar que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, hay una mayor variabilidad en el estado intermedio, y esto es básicamente por la contribución de biomasa que las lianas están contribuyendo a todas las parcelas que estamos trabajando. Las lianas son un elemento muy importante que tienen que comenzar a integrarse más en la investigación ecológica del bosque seco tropical. Entonces, esto es una pincelada más o menos de cómo los niveles, las distintas huellas ecológicas se demuestran en 4 componentes del bosque seco. Ahora bien, hay muchos otros elementos como la cantidad de pájaros, el sonido, etc. Y eso también va a ser presentado por uno de nuestros expositores, Branco Gilge, que va a hablar acerca de esto en una de las charlas que vamos a tener, que va a ser muy, muy interesante porque es acerca del sonido en el bosque seco. Las huellas ecológicas tienen una reflexión en las huellas espectrales. Y este componente de la presentación es acerca de eso, cómo podemos observar esas huellas a nivel de observación de satélite. Lo primero que tenemos que entender es cómo la luz se refleja. La cantidad de luz que llega a través del sol y golpea un árbol o llega a un árbol y se refleja directamente puede ser medida por satélites o por instrumentos muy avanzados. En general, esta gráfica es para explicarles a ustedes cómo se refleja esa luz. Ustedes pueden ver aquí, esto es la longitud de onda en nanómetros y esta es la reflectancia de una parcela determinada. Generalmente entre 500 hasta 700 nanómetros, eso está controlado por la parte visible de la luz y básicamente por pigmentos. La reflectancia a 550 nanómetros es lo que nos ayuda a nosotros a ver que las hojas son verdes. Aquí es la reflectancia a los 700 nanómetros que refleja el rojo.
Después, entonces, esto es lo que nosotros llamamos la área visible. Después tenemos la parte de la luz en el área que llamamos de near infrarrojo, que está controlada por dos aspectos. Primero, la cantidad de espacios que hay disponibles vacíos dentro de una hoja en donde la luz pasa y se refleja, o bien por la cantidad de agua. También de la hoja, la edad de la hoja controla la reflectancia en el nivel infrarrojo. Y después tenemos lo que llamamos el short wave infrared o el infrarrojo corto, en donde la cantidad de luz que se refleja también está controlada por proteínas, por cantidad de agua y por otros elementos estructurales de la hoja. Ahora bien, como ustedes pueden ver aquí, hay diferencias muy importantes. Estas son observaciones que hemos desarrollado en el Parque Nacional de Santa Rosa, en Guanacaste, en donde ustedes pueden ver las diferencias entre los estados tempranos, intermedios y tardíos. O sea que no solamente hay una huella ecológica, pero esa huella ecológica en términos de especies, de la edad de las hojas, etcétera, se refleja en la manera en que estas hojas reflejan la luz y después cómo toda una parcela refleja una luz determinada. Ahora, lo que sucede es que en los bosques secos tropicales hay una gran variabilidad espectral y esta variabilidad espectral es muchísimo más prominente en los estados de sucesión intermedia. De nuevo, aquí estamos ligando el elemento ecológico al elemento espectral y sobre todo es en la contribución que las lianas tienen, porque las lianas incrementan el área leñosa, pero también incrementan la cantidad de luz que se está reflejando. Entonces es un elemento muy complicado. Entonces de ahí que nosotros tenemos que, cuando trabajamos con imágenes de satélite, tener muchísimo cuidado y tratar de separar entre los estados o las diferencias que existen entre los estados tempranos e intermedios y después las diferencias que existen entre los estados intermedios y los estados tardíos para poder generar mapas de la extensión del bosque, pero no solamente desde el punto de vista de la extensión del bosque por sí solo, pero es cuál es el estado de sucesión de esos bosques. Como pueden ver en esta figura, hay diferencias significativas. Esto es a cortesía de Wei Li, uno de nuestros estudiantes visitándonos aquí en la Universidad de Alberta, que demuestra que hay una muy buena separación entre los estados tempranos, intermedios y tardíos, pero el estadio intermedio se mezcla entre los dos estados. Entonces, es muy difícil poder decir exactamente dónde es exactamente, cuáles son las barreras o las fronteras entre un estado temprano, un estado intermedio y un estado tardío. Y ahí es donde está la clave de la investigación de las huellas. Podemos detectar en forma grande dónde están los estados tempranos y tardíos, pero las transiciones de temprano a intermedio y de intermedio a tardío son bastante difíciles. Entonces nosotros utilizamos distintas tecnologías como Machine Learning, Deep Learning Classifiers, para poder extraer estas fronteras y poder decir, ok, ese es el bosque temprano, este es el bosque intermedio, ese es el bosque tardío, y aquí están las transiciones entre los estados de sucesión, que es quizás los aspectos más interesantes de las aplicaciones de percepción remota a ecología. Este es ejemplo claro de un trabajo que también el doctor Cao Zheng, que es un postdoc aquí en la Universidad de Alberta, ha desarrollado en el supersitio de monitoreo ambiental del Parque Nacional Santa Rosa en Guanacaste, Costa Rica, utilizando distintas tecnologías. Y ya entonces nosotros podemos comenzar a separar los estados de sucesión temprano, intermedio y tardío y saber cuáles son las extensiones. Esto tiene un valor muy importante porque nos permite entonces, con lo que sabemos de los estados de las huellas ecológicas, extrapolar a biomasa, extrapolar a composición de especies, etcétera, que eventualmente puedan servir como herramientas muy importantes para lo que nosotros definimos pago de servicios ecosistémicos. Entonces comenzamos a integrar la parte ecológica con la parte espectral para poder desarrollar información que los tomadores de decisiones pueden utilizar como una herramienta
básica en su desarrollo de cuentas ambientales. Eso entonces es un ejemplo de las huellas espectrales. En términos de las huellas estructurales, quizás eso es una de las bases más interesantes que han estado emergiendo últimamente con el desarrollo del LiDAR. Esto que les muestro a ustedes es una imagen de la nube de puntos para el supersitio, para una parcela en el supersitio del Parque Nacional Santa Rosa, que fue creada también por unos estudiantes de nosotros, el señor Felipe Alencastro, que también va a dar una charla acerca de esto después, y que nos permite entonces tener muy claro cuál es la distribución de biomasa, etcétera, dentro de un bosque tropical. Vamos a hablar un poquito de las huellas estructurales. Este es un ejemplo claro de que lo que podemos nosotros sacar de las huellas estructurales. Nosotros podemos, utilizando LiDAR, que es un láser que apunta y llega al árbol y se refleja. Entonces uno mide el tiempo que el láser, desde que salió hasta que llegó y se rebotó, y ese tiempo se puede asociar con la estructura de los árboles, como podemos ver aquí, o bien cuando pasan a través de la vegetación y llegan al suelo, nosotros podemos definir muy claramente cuál es la topografía del suelo y cuál es la topografía de la copa de los árboles. Entonces nos permite hacer estudios muy detallados acerca de la estructura. Aquí nosotros no estamos hablando de, por ejemplo, sensores remotos que tienen resoluciones de 1 metro o 2 metros o de 25 metros. Aquí estamos hablando de resoluciones de milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, etc. Este es un ejemplo de lo que nosotros llamamos las curvas de LiDAR. Entonces el avión pasa, lanza su signo, y ese signo llega y pasa por los árboles, y conforme pasa por los árboles refleja. Entonces uno midiendo eso puede ver cuál es la cantidad de energía que se está absorbiendo y cuál es el tiempo que tarda. Entonces genera estas curvas. Estas curvas lo que nos refleja aquí es la distribución vertical de la biomasa en un distinto estado de sucesión. Por ejemplo, aquí tenemos 1,2. Tenemos los árboles emergentes y unos arbustos. Entonces, ustedes pueden ver aquí claramente que lo que hay es al 100% de la cantidad de energía que les llega, al 75%, al 50% y al 25% de energía que llega al fondo. Y se puede ver que hay dos capas, como un queque. Este es un queque de 2 capas. Aquí podemos observar otro ejemplo con una mayor pronunciación. Tenemos árboles emergentes y árboles más pequeñitos, y se puede ver que hay 2 niveles de subcapas en el sitio. Y conforme vamos viendo, hay elementos muy importantes. Por ejemplo, la amplitud nos dice cuál es la cantidad o la densidad que existe de vegetación distinto determinado. Aquí se puede ver que hay un sitio que tiene 1, 2, 3 capas. Este puede ser quizás árboles emergentes. Y aquí hay un sitio que tiene una nada más, que no tiene muchas capas. Puede ser un estado temprano. Este puede ser quizás un estado intermedio tardío o bien un estado tardío. Sabiendo esto y con información de campo, nosotros podemos entonces integrar de nuevo información ecológica con información de LiDAR. Eso es un estudio que nosotros publicamos en el año 2001, en el cual utilizamos LiDAR para ver cuáles son los árboles o las parcelas en el sitio de Santa Rosa que fueron creadas por dispersión de vertebrados y que fueron creados por la dispersión del viento. Entonces, cada uno de estos procesos ecológicos genera una curva de LiDAR diferente. Y como ustedes pueden ver aquí, nosotros podemos generar, aquí se pueden ver en este gráfico de aquí abajo, la extensión del bosque secundario de Santa Rosa que ha sido generado por la dispersión del viento, que son copas que son más planas, casi tienen toda la misma altura. Cuando es generado por vertebrados, lo que se usa es un árbol nuclear que está en el medio de una sabana, donde los otros animales llegaban y, por ejemplo, podrían defecar o traían semillas dentro de esa defecación, y los árboles comienzan a crecer alrededor de ese árbol nuclear. Entonces,
basado en la teoría de Dan Jansen, en un artículo que yo creo que él publicó en 1986, hay dos tipos de sucesión o de bosques secos, los que se generan por el viento y los que se generan por la dispersión de vertebrados. Esto es lo que nosotros llamamos los domos de Santa Rosa, en donde nosotros podemos detectar exactamente dónde estaban esos árboles nucleares y podemos ver cuál es la extensión total del crecimiento secundario que viene de vertebrados y que viene del viento, porque uno es un domo y el otro es plano. Esto es muy importante, de nuevo, porque vincula huellas ecológicas, huellas espectrales y huellas estructurales para poder entender un poco más mejor la distribución regional y el tipo de bosque que nos está dando el proceso ecológico. Entonces, ya no tenemos más bosques intermedios, bosques tardíos y bosques tempranos. Lo que ahora tenemos es bosques tempranos que se generan por el viento, bosques tempranos que se generan por vertebrados, bosques tardíos que son generados por el viento, bosques tardíos que son generados por vertebrados. Entonces ya comenzamos a integrar un poquito más esos componentes o esas tres huellas entre una sola. Aquí es otro ejemplo de las curvas de LiDAR. Estas son tomadas de un avión que pasó por el sitio de Santa Rosa en el año 2005 y que nos permite ver entonces las diferencias en estados tempranos, intermedios y tardíos en términos de amplitud. Y si nosotros podemos en ciertas cosas sacar inclusive no solamente la amplitud, pero el centroide de estas curvas, de esos estados de sucesión, entonces ya nosotros podemos comenzar a mapear. Esta es una relación que existe entre la elevación relativa, o sea, donde se encuentra el pico de la amplitud que mostramos anteriormente y la amplitud. Entonces ya podemos ver que los estados tempranos, intermedios y tardíos se comienzan a separar un poco más. Esto es de las observaciones de esa curva del aire a nivel de las distintas parcelas que tenemos en Santa Rosa. Lo mismo ocurre con el área de giro, que es otra variable que utilizamos en donde se puede también ver que hay separaciones muy claras entre estados tempranos, intermedios y tardíos, utilizando tecnología de LiDAR, de avión. Entonces, cuando nosotros podemos integrar todos estos elementos, ya podemos entonces comenzar a generar mapas nuevos que no utilizan percepción remota, satélites, pero que utilizan láseres, tecnología de láser muy avanzada y que nos generan, por ejemplo, el modelo de elevación digital de la superficie del terreno, pero también cuál es la distribución de las copas de los árboles, cuál es la edad de esas copas de los árboles, qué fue el proceso ecológico que generó esas copas de los árboles. Entonces ya de nuevo comenzamos a integrar las huellas. Y volviendo al principio de mi presentación, es el elemento integrador. Nosotros no podemos comenzar a ver las huellas en forma separada. Tenemos que ver cómo se comienza a integrar todo desde un elemento más comprensivo. Y lo que cierra todo esto, o lo que yo digo que es el lustre del queque, es las huellas micrometeorológicas. Y para esto es un elemento de muy alta tecnología que utilizamos para ver cómo el microclima cambia como una función del estado de sucesión, cómo el microclima cambia como resultado de los parámetros estructurales, etc. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto a nosotros nos puede permitir entender cuál es la reacción del bosque seco tropical a las sequías. Y esto tiene un valor muy importante para la sociedad, porque esos bosques son fuente de agua. Y si nosotros podemos utilizar esta tecnología con Analytics, por ejemplo, la información que genera la IBM en Watson, que es uno de nuestros patrocinadores de la investigación, nosotros podemos decir, bueno, señores, este es un año normal, este es un año de sequía o este es un año en donde existe una sequía sostenida y podemos proyectar hacia el futuro. Entonces podemos ver, cómo se va a dar el Green Up, que se llama
cuando ya no hay hojas y comienza a llover, la primavera, y ponen todas las hojas rápidamente. El estado de madurez de las hojas es el tiempo en que el bosque crece, y después cuando deja de llover, al final de la época seca, de la época lluviosa, comienzan a botar las hojas. Pero cuando hay sequías ya se ven cambios en la fenología, en la micrometeorología normal del bosque seco tropical. Entonces ya podemos comenzar a ver cuáles esos impactos y cómo proyectarlos al futuro y cómo proveer esta información a tomadores de decisión. Para utilizar esto, nosotros hemos desarrollado con otros colegas en ciencias de la computación y ingeniería eléctrica y de computación una tecnología que se llaman sensores inalámbricos. Entonces, estos son sensores pequeñitos que se ponen en el bosque y que miden temperatura, humedad relativa, humedad de suelos, actividad fotosintética, etc. Y que se conectan entre ellos y después a un sistema de distribución de información y que nos permite movernos de un sensor a cientos de sensores. Este es un ejemplo claro de lo que tenemos en el supersitio de monitoreo ambiental de Santa Rosa. Los puntitos azules son cajitas o sensores que están en el campo midiendo micrometeorología. Los puntos amarillos son colectores de información. El punto, como esta pirámide que ustedes ven aquí, es una torre que recoge toda la información de los puntos amarillos y la manda por información de satélite. Entonces, estos sitios comienzan a generar información, se comunican con los amarillos, con la torre, y va a un sitio de internet que se llama Environet, que es de la Universidad de Alberta, que les permite a ustedes ver el estado actual, en muchos casos en tiempo real, del bosque seco tropical como una función del estado de sucesión. Como paréntesis, el sitio se llama www.environet.org y la información que nosotros generamos es en forma gratuita. Lo único que tienes que hacer es registrarse para que puedas tener acceso a la información. Entonces, esta información es muy avanzada. Generalmente son estado de conocimiento muy fresco. Y una de las personas que nos ha ayudado muchísimo en esto es el doctor Cassidy Rankin, que fue un estudiante de nosotros de doctorado que básicamente nos ayudó a desarrollar esta tecnología para Santa Rosa, y este gráfico que ustedes ven aquí es producto del trabajo que Cassidy ha venido haciendo a lo largo de los años con nosotros, que ha sido muy productivo. Entonces aquí pueden ver, ejemplo, ustedes las cajitas con Wireless Sensor Networks, nuestros técnicos en el campo instalándolas, y después una vez que están instaladas, la comunicación que existe entre ellas. Generalmente pueden estar separadas 20 metros y se ponen en forma de una red hexagonal para cubrir la mayor área posible. Toda esta información se integra. Este es un ejemplo de nuestros sitios de monitoreo ambiental. Este es el supersitio de monitoreo ambiental en el Parque Nacional Santa Rosa. Ahí nosotros generamos cerca de 10 billones de puntos de información por año. Se mide flujos de CO2 y de agua, tanto de vegetación como de suelos. Se hacen estudios hiperespectrales de la copa de los árboles. Hay redes inalámbricas. La información de Santa Rosa se transmite en tiempo real vía satélite. Hay muchísimo investigación en sistemas autónomos aerotransportados, o lo que llamamos drones, y también es utilizado por NASA y la Agencia Espacial Europea como un sitio de calibración de aerosoles de la columna atmosférica para calibrar imágenes de satélite, y también un sitio de calibración y validación de la área foliar y de actividad fotosintética para productos de la NASA en bosques secos tropicales. También tenemos estudios del aire a nivel de terreno y aerotransportados, que abre la posibilidad para poder desarrollar muchísima investigación a todos aquellos que están interesados en utilizar esto en sus tesis o también en sus estudios específicos. Huellas micrometeorológicas, aquí podemos ver algo muy interesante. Esto es las observaciones de actividad fotosintética dentro de los árboles desde el año 2007 al 2012 en Brasil. Y como pueden ustedes observar, en el año 2007, cuando nosotros montamos nuestra primera red, la cantidad de luz que llegaba al sotobosque era de 500. Y se puede observar que hay un movimiento hacia la izquierda, o sea, menos luz. Bueno, básicamente eso es lo que nosotros estábamos esperando.
Conforme la sucesión se incrementa, el área folar se incrementa, el área leñosa se incrementa y la cantidad de luz que llega al sotobosque se reduce. Entonces nuestros sistemas nos están permitiendo detectar ese cambio ecológico a un nivel de micrometeorología. Entonces la cantidad de luz que llega al sotobosque se reduce conforme la sucesión se incrementa, que es un elemento muy importante y que esto es el resultado de muchísimos sensores distribuidos en nuestros sitios en Brasil. Otro ejemplo importante es en términos de, por ejemplo, cómo las hojas reflejan luz. Y aquí lo pueden ver ustedes con dos sistemas de índices espectrales NDVI y EVI, y también la fracción de actividad fotosintética utilizada por las plantas para producir fotosíntesis. Entonces, el azul, esto es para Santa Rosa, representa un año normal. Entonces, aquí no hay hojas, comienza a llover, los árboles se visten con hojas, o la primavera, y comienza la época lluviosa que continúa hasta mediados de enero, y cuando deja de llover pierden las hojas. Entonces esto es un estado normal, y aquí lo que ustedes pueden ver es el primer año de la sequía del año 2015, en donde lo hemos factorado un poquito para que se vea un poco mejor, pero pueden ver también que comienza época seca, llueve un poquito antes, comienza la primavera, los árboles se visten de hojas, pero llega un momento en el cual deja de llover y entonces el bosque seco responde y comienza a perder hojas y comienza a perder hojas hasta que vuelven las lluvias con un poquito más, se recupera y continúa creciendo hasta que a mediados del mismo tiempo de enero se puede ver. Entonces esto es como estos sistemas de micrometeorología nos permiten observar esta dinámica. Estos son observaciones cada 15 minutos. Y las observaciones cada 15 minutos nos permiten de una forma muy clara ver cuál es esa relación a largo tiempo. También lo podemos ver aquí en FPAR. En el mismo caso, puede ver que el año normal tenemos casi el 100% de absorción de luz para producción de fotosíntesis. Se puede ver aquí también la caída en la observación de fotosíntesis, en absorción de fotosíntesis como resultado de esa sequía. Entonces son herramientas muy interesantes porque ya podemos llevar aquí elementos climáticos, elementos de estructura del árbol, elementos espectrales y elementos de ecología. Entonces ya comenzamos con los 4 huellas utilizadas para explicar la respuesta del bosque seco tropical a la sequía del Niño. Hay otros elementos también. Esto es nuestro estudio en el sitio de Mata Seca en Brasil, que es coordinado por la Universidad Estadual de Montes Claros y nuestro investigador principal en Brasil, el doctor Mario Marcos de Espíritu Santo. Y lo que ustedes pueden ver aquí es el ataque de insectos. Se puede ver muy claramente en la red. Llega un momento en que llueve, se ponen las hojas, los insectos atacan y se ve que hay una caída en actividad fotosintética, vuelve a llover un poquito más, se recupera el bosque, etc. Y aquí es algo muy interesante, llovió y se dio una tormenta que destruyó muchísimos árboles y se puede ver inmediatamente cuál es la reacción de ese bosque y cuál fue la productividad total que se perdió en un año normal. Entonces, este tipo de tecnología también nos permite ver cómo este bosque puede responder no solamente a ataques de insectos, pero también a elementos meteorológicos como tormentas, etc. O sea, la tecnología es altamente útil. Con esto, quiero terminar mi webinar. Nada más recordándoles que hay aspectos muy importantes de integración entre los 4 elementos o las 4 huellas que hemos venido. Y quiero invitarlos al webinar de la semana entrante que va a ser presentado por Saulo Castro en aspectos de carbono, en donde él va a hablar un poco más de todos los elementos de sequía, etcétera, a partir de las observaciones que hemos hecho en el sitio de TropiDry de Santa Rosa en Costa Rica. Quiero agradecerle también a las gentes que nos ayudan como IBM, el Instituto Interamericano para la Investigación en el Cambio Global y NSERC, que son fundamentales para que nosotros podamos enviarles a ustedes este nivel de información. Les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Muchas gracias y estamos en contacto. Adiós. Chao.